Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida, los alcancen. Es el día que hizo el Señor para nosotros, es el día que hizo el Señor y estaremos siempre llenos de gozo, ¿sí? Llenos de esa esperanza, ¿sí? Que tenemos los que estamos en Cristo Jesús, llenos de esa esperanza, llenos de esa fe, llenos de ese amor, ¿sí? Los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en Cristo Jesús. Bienvenidos todos. Este es un día maravilloso. Que el bien y la misericordia los sigan todos los días de su vida, los alcancen, ¿sí? Que disfruten de esta poderosa aventura de caminar con el Señor, ¿sí? Todos los días son nuevas sus misericordias, así que caminamos con el Señor, caminamos con Él y vamos creciendo en ese conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y de Padre. Y vamos llegando a conocernos nosotros cada día más, esa identidad que tenemos con Él, esa conexión que tenemos con el Señor. Bienvenidos todos los que están conectados acá en Zoom esta mañana, los que se están conectando también, Pastor Henry, Pastor Gerardo, Pastor Jorge, todos los que están conectados esta mañana. Saludos, un abrazo grande a todos y los que vienen conectándose también, los que están conectados en Facebook Live también, sean todos bienvenidos. Y bienvenidos también a aquellos que van a vernos por nuestro canal de YouTube también, más adelante cuando subimos el video. Así que es maravilloso este rato de compartir juntos las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, las maravillas y verdades presentes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por este rato que pasamos juntos. Seguimos con el tema, seguimos con el tema de la predicación del Evangelio del Reino. Poderosísimo. No sé cuántos han sido bendecidos todos esos días, esas semanas con el pastor Jorge. Poderoso, poderoso. Y lo que ¿sabe lo que me gusta de todas estas semanas y todas esas enseñanzas que hemos tenido durante todos estos años? Es que, ¿sabe lo que hemos hecho? Es ir aclarando, ¿sí? Limpiando el camino, quitando toda la mala hierba, quitando ese montón de cosas que no han edificado a la iglesia por años, que más bien la han tenido cautiva a muchos creyentes por muchísimo tiempo, por muchísimos años, cautivos en filosofías, en ideas, en doctrinas y mandamientos de hombres, ¿sí? Y volviéndole a los creyentes una verdad poderosa, presente en el nuevo pacto que los hace libres. Poderoso, poderosísimo, poderosísimo. La semana pasada, nuestro hermano Jorge habló algunas cosas muy interesantes y puso en perspectiva algunas cosas que yo claridad en nuestros corazones. Una de las cosas que me llamó la atención y que he visto suceder con el tiempo y que he escuchado y que les preguntan a uno y todo, ¿verdad? Es, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué hay persecución? Porque predicamos el evangelio. ¿Por qué a los pastores, a otros pastores no les gusta lo que predicamos? ¿Y por qué nos hacen, hablan contra nosotros y esas cosas? Bueno, mire, ¿qué decirles, hermanos? Eso lo dijo Jesús hace 2000 años atrás, ¿sí? Y Jesús le dijo algo a sus discípulos, y yo quiero nada más retomarlo antes de darle el pase al pastor Jorge. Nada más que quiero darles un, no sé, como vamos a decir, una palabra de consuelo o de ánimo, ¿sí? Mire, el hermano Jorge nos hablaba la semana pasada, no todos van a recibir el evangelio, algunos lo van a recibir, algunos lo van a dudar un poco, pero después lo reciben, otros nos van a rechazar por completo, entonces, y otros nos van a perseguir por completo, ¿sí? Escuché una frase de un hermano hace muchísimos años cuando estábamos en una conferencia acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del poder del Evangelio, ¿sí? Para transformar vidas. Y él dijo una frase que me llamó la atención y siempre me ha quedado ahí. Él decía, si no te han perseguido por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo más seguro es que no estés predicando el Evangelio. ¿Sí? Así que me llamó mucho la atención. Si no te han perseguido por predicar el evangelio, lo más seguro es que no estés predicando el evangelio, ¿verdad? Así que comenzando por ahí, bueno, te van a perseguir por predicar el evangelio, siempre, siempre. Número dos, fíjense que Jesús le decía a sus discípulos, cuando le estaba enseñando él a ellos,
les dijo un día en el famoso Sermón del Monte, y a veces lo leemos y lo predicamos y todo, pero cuando nos toca a nosotros la persecución, entonces ya nos ponemos como que, ¿dónde está eso en la Biblia? Pues sí está en la Biblia, hermanos. Y Jesús lo dijo hace más de 2000 años, y él le dijo en el capítulo 5, versículo 11, les dice, bienaventurados sois, o sea, vamos a ver, bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Bueno, les va a ir bien, ¿sí? Bienaventurados, les va a ir bien en el camino. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque no les va a quedar de otra que mentir. Sí, señores. No les va a quedar otra más que mentir acerca de ustedes. Eso es todo. No les va a quedar otra opción que mentir acerca del evangelio que predicamos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Dice que más bien, versículo 12, gozaos y alegraos. Dos palabras buenísimas para los creyentes. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que aún antes de Jesús, antes de usted, ya perseguían a otra gente. ¿Sí? A otra gente que anunciaban la venida de Jesús, a otra gente que anunciaban esta poderosa obra de redención. Sí, ya los perseguían antes. Así que si ellos los persiguieron, también a usted, papito. ¿Sí? También a usted lo va a perseguir. Así que no se quite. ¿Sí? Es imposible. A menos que usted no quiera la persecución, entonces va a tener que predicar otra cosa que no sea el evangelio. Va a tener que ajustarlo, acomodarlo, ponerle florecitas por acá y todo, ¿verdad? Y mentir. Estoy hablando muy en serio. Si usted no quiere la persecución, usted va a tener que mentir acerca del evangelio. Y va a tener que hacer un montón de mezclas del evangelio con la ley y hacer un montón de desastre. ¿Sí? Si usted no quiere que lo persigan. Pero si usted quiere predicar el evangelio de Jesucristo verdadero, a usted lo van a perseguir terriblemente. Y vea lo que dice Lucas, y con esta termino para pasarle a Jorge. No quiero quitarle mucho tiempo a Jorge, pero sí, es importante, ¿sí? Quiero animarlos en esta mañana con eso, ¿sí? No se asuste que los persigan. No es nada nuevo. Eso es ya viejo, ¿verdad? Y Jesús, hablando del fin de los tiempos y toda la cuestión, y le preguntaban, y cómo se va a ver eso, y todo lo del fin en Lucas capítulo 21, versículo 12, Jesús dice, pero antes de que vengan todas esas cosas que ustedes están esperando, antes de todas esas cosas, os echarán mano, o sea, los van a perseguir, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. ¿Sí? O sea, vamos a ver, hermanos. Jesús se lo está advirtiendo a sus discípulos otra vez y le vuelve a decir, hey, a ustedes, antes de que venga el fin, antes de que vengan todas esas cosas, a ustedes los van a perseguir. ¿Sí? A ustedes los van a perseguir por la verdad del evangelio, por causa del nombre de Jesús. Y aquí versículo 13, y quiero que lo pongan y lo anoten y lo marquen y lo recorten, no recorten eso, pero tomen una foto, lo tengan ahí en sus Biblias, en sus teléfonos, en cualquier lado, péganlo en la pared de su casa, en el carro, donde usted ande, y dice Jesús, y esto os será ocasión para que lloren, para que se quejen, para que maldigan, para que lloriqueen. No, señores, ¿sabe lo que dice? No, Jesús le dice, esta persecución, esta cuestión de echarlos en la cárcel, esta cuestión de mentir acerca de ustedes, es solamente una extraordinaria oportunidad para dar testimonio. Poderoso, poderoso. Es una gran oportunidad para ustedes dar testimonio. Poderoso, poderoso, poderoso. Y dice, versículo 14, propónganse
porque de repente toda la cuestión es, ya, vaya alistando la defensa suya, prepárese para defenderse. Jesús dice, propongan en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. No se preocupen por eso. No os preocupéis, manada pequeña. No se preocupen, ¿sí? No se preocupen de cómo van a responder. Propónganse no hacerlo. Otras personas les van a decir, mire, mi hermano, mire, yo le recomiendo, arregle sus cosas, vaya preparándose. Jesús dice, yo no estoy inventando nada. Jesús le dice, propónganse no hacer nada. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no, escuchen, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Poderoso. ¿Qué quieren que les diga? Los van a perseguir, hermanos. Van a decir cosas mentirosas contra ustedes. Los van a insultar. Van a buscar cómo mentir. Los van a llevar a los tribunales. Van a querer cerrar sus lugares de reuniones. Van a querer hacer un montón de cosas. Pero número uno, Jesús les dice a sus discípulos, alégrense, gócense. Número uno, alégrense, gócense. Número uno. Número dos, aprovechen para dar testimonio. Aprovechen para dar testimonio. Y número tres, propónganse no buscar una defensa. Y esperen la palabra que Dios les dará en el momento preciso. Del cual dice, cuando lleguen esa palabra, no podrán resistir. No podrán resistir los que se opongan. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, Señor. Eso es lo que Jesús dice. Así que si quieren predicar el evangelio, ahí está. Si quieren que no los persigan, prediquen cualquier otra bobería. ¿Sí? No los van a perseguir nadie por predicar boberías, tonteras. ¿Sí? Cosas infladas. Doctrinas de hombres, nadie te va a perseguir por predicar doctrina de hombres. Por mandamientos de hombres tampoco. Nadie. Pero predique la gracia de Dios, predique la obra maravillosa de Cristo Jesús, predique la libertad que tenemos en Cristo Jesús, predique la verdad presente del evangelio y te van a perseguir. Así que no tienes de otra. ¿Sí? Así que mi oración por ustedes, hermanos, es que su fe no caiga, su fe no decaiga y si más bien sean fortalecidos en el hombre interior. Pastor Jorge, Alba, todo suyo. Bienvenido, mi hermano. Buenos días, Douglas. Bienvenido, ¿Cómo está? Sí, señor. Todo bien, Muchas gracias. gracias. ¿Qué tal todo por Saludo allá, por para Bogotá? todos. Sí, por acá pues bien, el clima bien. Digamos que está el tiempo de vientos, donde elevan cometas, se llaman acá. Ajá, sí. Papalotes, creo que lo Ajá, llaman. papalote, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí es en Es el enero, tiempo. aquí en el lado de Costa Rica, por lo menos que yo sé, es en el tiempo de enero, por ahí. Ujú. Mucha lluvia, sí, por aquí ahorita, mucha, Ujú. mucha lluvia. Pero gracias a Dios, todos bien por acá. Así que me alegro de que estés por acá con Ok. nosotros hoy. Todo Súper, suyo. muchas gracias, Sí, Douglas. señor. Sí, este tema de predicar el evangelio creo que sí no podía quedar por fuera eso de perseguirse, digo, de Sí, ser perseguidos, ¿no? sí, señor. Sí, de ser perseguidos, porque sí va a pasar, o sea, eso es invariable. Creo que de eso sí nos redimió el Señor, ¿no? De la persecución. Sí, 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 sí. él mismo lo dijo. Entonces, pues sí, uno debe estar preparado, pero también tiene que tener como buen ánimo, o Sí, sea, señor. sí, es Sí, como la respuesta. Yo creo que el adversario siempre utiliza unos poquitos trucos que tiene y entre ellos está sí, el rechazo social, el rechazo de la familia, el rechazo de los amigos, y va sí, a seguir haciéndolo. Yo creo que se puede volver más notorio cuando uno predica el evangelio. sí, Entonces uno, pues en su carne, como ser humano, uno se va a sentir muy dolido y eso es sí, lo que no debe hacer. Por eso sí, Jesús da las recomendaciones que mencionó Douglas ahorita, ¿no? Como de que sí, uno se alegrara, de que no se preocupe por eso, porque sí va a pasar. De la persona que menos espera,
esperas quizá de la que más confías o que aprecias mucho Sí, y te va a salir con cualquier cosa así súper hiriente, como una cosa bien ofensiva, y sí, uno va a quedar como, ¿y esto qué? ¿Es cierto no que Dios está conmigo? sí, 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 pero sí, sí pasa así, es exacto, tal como lo dice la Biblia, así va a suceder. Y uno debe estar preparado. sí, Vamos señor. a tener varias herramientas. Sí, hay que reconocer que también Dios nos ha equipado para enfrentarnos con esta situación. Entonces, vamos a poder superarlo, vamos a Sí, poder lidiarlo. Increíble, ¿no? sí, señor. Que ante la traición, pues ante el que le clavan el cuchillo por la espalda, y uno puede estar tranquilo, Sí, relativamente tranquilo, amén, si anda amén, pues en el amén, espíritu poderoso. y con las indicaciones que el Señor da, uno va a poder superarlo. Sí, señor. Incluso pues ya como a nivel de iguales que están todos compartiendo, hay alguien que es como una autoridad para uno, alguien muy respetable, vamos a decir un pastor, un maestro, alguien Ujú. que uno tiene pues en eminencia y te puede llegar a rechazar también. ¿Cierto? Sí, señor. Sí. Y entonces hay uno, ay, pero ¿qué pasa con los cristianos, cierto? Y cómo me dolió. Sí, 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 eso pasa. sí, Sí, es que yo creo que uno va construyendo algo que es como la confianza en el evangelio, en el mensaje que uno va predicando. sí, sí, Más o menos como lo podría construir un profeta del sí, antiguo pacto, que fíjense ustedes, el proceso en ellos es bien curioso, porque ellos no era pues que hubieran nacido ya siendo profetas, ya sabiéndoselas todas, sino que eran seres humanos que en algún momento el Señor los llama para que profeticen. Y entonces la historia creo que se va a repetir con Isaías, con Jeremías, creo que todos al principio vacilan, al principio dicen, no, pero soy niño, no sé hablar, no, pero ¿cómo? Si soy de labios inmundos, ¿cierto? Entonces siempre en uno va a existir una especie de sentido de que no soy digno para decir lo que digo. Al principio veíamos en esa lección que uno tenía que tener el sentido de que lo que uno predicaba era bueno, que era algo valioso, y uno no debería separarse de eso. Pero uno va construyendo esa confianza en que uno sí está predicando algo que es totalmente valioso, que es un tesoro, que no se encuentra fácilmente. Y efectivamente uno puede ir a distintas denominaciones, iglesias, congregaciones y se va a dar cuenta que el mensaje que uno puede repetir tiene un valor mayor, es, es más cercano a lo que Jesús podría compartir directamente, a lo que Pablo podría compartir directamente. Entonces uno también lo va apreciando. En Jeremías le tomó un poquito pues ese adecuarse a repetir lo que Dios decía. Al principio podía creer que no, que él estaba loco o que él no tenía que decirlo, ¿cierto? Que era un poquito como cosa de su imaginación, que estaba desviado y después en ese ejercitarse, en ese predicar el mensaje continuamente, adquieren una solidez tremenda y una confianza en el Señor muy fuerte, que es lo que uno puede ver sí, ya con señor. Pablo, con Pedro, que eran, bueno, Pedro es como ese caso típico donde en algún momento hasta miedoso, ¿cierto? Y después era con un denuedo y con una certeza increíble. Y yo creo que a uno le puede pasar eso. Es algo bueno, pero es porque uno se ha estado ejercitando. Entonces uno logra llegar a ese nivel donde definitivamente lo más importante o uno logra rescatar esa importancia trascendente del mensaje del Evangelio y uno también ve que uno tiene como un tesoro en una vasija de barro, como decía por ahí Pablo, es valioso. Entonces la vida de uno también, uno como que la empieza a apreciar, uno dice, pero es que lo que Dios ha puesto en mí, lo que Él ha trabajado por tanto tiempo, la manera como Él ha enseñado, ha renovado mi mente, eso no es de desechar, es algo importante, es algo que quiero poner como al servicio de Dios mismo, ya que Él me lo dio, ¿cierto? Porque es que todos nacimos bien brutos para el Evangelio, o sea, no entendíamos nada, éramos increíblemente necios, éramos increíblemente miopes, ¿cierto? A lo que podía decir la escritura.
y con el tiempo el Señor como que ha hecho algo ahí y nos ha transformado, bueno, en predicadores de un mensaje muchísimo más sano, muchísimo más certero, muchísimo más fiel a lo que podía ser el mensaje de Pablo. Eh, y fíjense ustedes que Esteban también tenía una situación así parecida. Por ahí decía que cuando él predicaba y que predicaba con un denuedo tremendo y predicó con señales, milagros y prodigios, cuando él hablaba le crujían los dientes a los fariseos, o sea, y querían matarlo, dice por ahí en Hechos de los Apóstoles. Esa es una cosa bien interesante, porque el mensaje del Evangelio ya hemos dicho que no solamente va con palabras, sino con poder de Dios. Y lo curioso es que a la gente a veces el poder de Dios también le fastidia. ¿Quién lo creyera, no? Uno puede decir, bueno, me Sí, señor. aguanto que yo diga el mensaje del Sí, señor. Evangelio y la gracia, pero que se haga una señal, que se sane un enfermo así terminal, que ocurra algo que obviamente es Dios haciéndolo y la gente lo rechace, uno dice, uy, no, eso sí está, pero muy pasado, ¿no? Y va a suceder, porque lo leemos en la Biblia, ¿no? O sea, hemos leído que Jesús hacía señales y milagros y lo que tenía era persecución. Ni siquiera hablaba, o sea, sanaba a gente. Eso era todo lo que hacía y eso enojaba a las personas. Entonces, como hemos hablado que el Evangelio no solamente son palabras, sino poder, entonces cuando hablamos el mensaje hay rechazo, hay controversia, bueno, cualquier cosa de esas, otros lo aceptan, pero también cuando se hacen señales, cuando oramos por las personas, algunos se pueden alegrar, Sí, otros lo sí. pueden aceptar en el momento y decir, bueno, qué bien, se sanó tal persona o me sané, y después se olvidan del asunto y otras veces se van a enojar muchísimo porque ellos le están rezando a sus dioses falsos, con su religión falsa, con sus creencias equivocadas y les va a molestar muchísimo que uno diga que es por pura gracia que está disponible el poder de Dios Sí. para sanar gente. Es Jorge, increíble, incluso entre cristianos. sí, Jorge, ¿Sí? y muy interesante porque ¿te acuerdas cuando Jesús sanó a aquel ciego? ¿Te acuerdas? Lo sanó ahí cerca de Mm, lugar de reunión, del templo, no sé qué. Y entonces estaban molestos los fariseos, digo, vamos a decir, mm, siempre digo, siempre quiero aclarar las cosas, ¿verdad? Que eran los pastores de Israel, los fariseos, sí, los escribas, saduceos, todos ellos, sí. sí, todos ellos Mm, eran los pastores de Israel y se enojaron con Jesús porque mm, y hubo un milagro. Sí, porque sanó a un enfermo mm, y es más, al final dice que lo expulsaron porque él confirmó, sí, yo no sí. sé de quién están hablando, yo no sé si ese hombre es bueno o malo, lo único que yo sé es que me sanó, yo era ciego y él me sanó, ¿sí? Y fue Sí. una obra maravillosa, ¿verdad? De traerle, porque los papás confirmaron, desde que nació así ciego. Este hombre nació ciego, no ve Mm, nada, no sabe nada, ¿sí? Pero ese señor lo sanó, ¿sí? Y al mm, final terminó siendo expulsado del templo, de la sinagoga, no sé de dónde. Lo expulsaron al pobre hombre porque recibió un milagro de parte de Dios. Pero así pasa aún con los mismos, vamos a decir, creyentes, ¿verdad? mm. Sí, yo creo que va a sucedernos algo bien singular. Y es que la operación de los milagros a través de nosotros puede ser menospreciada o considerada de segunda categoría por parte de aquellas personas que suelen pertenecer a esos grupos eclesiásticos grandes. Entonces, ay, bueno, sí, sí oro, pero usted no es nadie, ¿cierto? O sea, ¿quién es usted? O sea, y le quieren seguir como atribuyendo el poder a esas instituciones, a esos grupos que son dominantes y creen que allá sí son los milagros de verdad y que los de nosotros son coincidencias, ¿no? Como azar, no es verdad, o sea, es el mismísimo poder del Señor Jesucristo operando a través de nosotros. Entonces, Poderoso, poderoso. en este compartiendo el Evangelio, yo quiero resaltar dos cosas, que van a existir
siempre funcionando el amor y los dones. Eso quiere decir el genuino afecto hacia las personas, hacia los seres humanos, ya sean creyentes o no creyentes, y va a existir el poder sobrenatural de Dios. Son inseparables, trabajan juntos, no debemos escoger el uno por el otro, o sea, o decir, me voy a quedar mejor con el amor, me voy a quedar mejor con portarme bien, sino que siempre deberíamos tener en cuenta que la manera como Jesús operó en este mundo fue con ambas cosas. Tenía misericordia genuina, compasión genuina, pero esa compasión genuina tenía una manifestación también desde lo sobrenatural. Entonces, por eso cuando él sentía compasión, sanaba a la gente. Cuando nosotros los creyentes, que hemos sido como mutilados en el mensaje del Evangelio, sentimos compasión por un enfermo, entonces yo no sé por qué, pero se quita el poder de Dios y empezamos a querer operar en la carne. Entonces, ay, bueno, es que hay que comprarle la medicina, es que hay que llevarlo al médico. Yo no digo que eso esté mal. Lo que pasa es que nosotros deberíamos echar mano del poder y lo sobrenatural de Dios, tal como Jesús lo hacía, o como Pablo y Pedro lo hacían, porque eso nos va a dar el mensaje completo del Evangelio. El mensaje completo del Evangelio es un mensaje con palabras, con ideas, con conceptos que revelan el reino de los cielos, el corazón de Dios, lo que Él piensa, y por el otro lado está poder, es real, es poder de verdad. O sea, Dios está interesado en ambas cosas y Dios imparte ambas cosas. Y hay otro punto que es muy interesante, que cuando se predica el Evangelio, no solamente existe como este poder, bueno, vamos a decirlo de sanidad, sino que es un poder sobrenatural de parte de Dios que opera también a favor de quienes predican el Evangelio y que incluso también puede ser en contra de alguien que resiste el Evangelio. Yo sé que esto es un poquito, así al principio suena un poquito como complicado, pero es verdad. Entonces, ese poder de Dios está disponible para hacer ciertas cosas buenas y también para detener a los malos. Vamos a mirar para que ustedes entiendan de qué se trata el asunto. Entonces, usar mal el poder de Dios, hay un ejemplo. Dice, y envió mensajeros, está en Lucas 9:52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Ah, ¿ven? O sea, estos discípulos estaban que mataban gente, ¿cierto? O sea, terribles. Jesús les dice, entonces volviéndose él, los reprendió, es decir, los regañó, vamos a decir, ¿cierto? No, no hagas esto, así. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí que puede ver uno que Jesús no los reprende porque quieran echar mano del poder sobrenatural de Dios, sino por cómo quieren echar mano del poder de Dios, matando gente. Y ahí es donde Jesús les dice, no, señores, es que esto no es para Ajá. matar personas, o Sí, sea, señor. no se equivoquen. Ustedes seguramente han oído por Ah, ahí algunos ministerios que dicen que se le están oponiendo, ¿no? ajá. Que les hacen la persecución. Entonces, hablan palabras de destrucción sobre las personas que ellos Uh, dicen que se les oponen y sí. los maldicen. Bueno, ahí están en un error terrible. Así no funciona, porque la idea de esa disponibilidad del poder de Dios es usarlo para benignidad, para llevarlos a arrepentimiento. Sí, señor. Esa es la idea, no para Pero, destruir a la gente. Entonces ahí ellos, esos ministros serían reprendidos por Jesús, literalmente. Tú ujú. no sabes de dónde eres, ¿cierto? O sea, estás equivocadísimo. Y por supuesto esa práctica no va a estar respaldada de ninguna manera por Dios. Para nada. Ahí lo vemos. Jesús no está respaldando que se mate gente. Entonces cuando dicen, no, es que maldecimos a tal, que porque nos está persiguiendo, entonces que le dé un cáncer y que se Uh, muera, no, vaya. no va a pasar literalmente nada. Ujú. ¿Cierto? Nada va a pasar.
Yo creo que eso yo lo he oído de una predicadora de apellido Kuhlman, de un señor de apellido Hin, del que era mi pastor, que lo decían, ¿no? O Sí, sea, sí, y bueno, en ese momento uno se sentía un poquito celoso de estos ministerios, entonces uno, sí, que los persiguen se mueran sí, sí, y que les caiga la es lepra y no cierto, sé qué. es Cierto que cierto. refieren un poquito eso al Antiguo Testamento, cuando la hermana de Moisés se vuelve leprosa y es, ven, no pueden tocar a los ungidos Ujú, porque si no, les cae sí, lepra. Pero yo creo que es una mala interpretación, una sí, pésima sí, interpretación, sí, una falta de contexto lo que están haciendo ellos. Por supuesto, a uno no le gusta que lo persigan, que lo critiquen, pero esa no es la respuesta. Y el poder de Dios no está disponible para ese tipo de cosas. Hay otra situación donde dice esto bien interesante, que es otra situación distinta, pero se usa el poder de Dios con un propósito específico, que es que el Evangelio sea escuchado. Y hay alguien que se opone. Entonces vamos a mirar qué puede pasar. ¿Por ujú, qué lo digo? Porque es que esto está disponible para nosotros. sí, No solamente el poder de Dios para sanar, sino esto también está disponible para nosotros. Por supuesto que el Señor lo va a respaldar siempre y cuando esté ordenadamente hecho, voy a sí, decirlo así. Dice Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, ujú, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos ver? El procónsul quería oír el evangelio. ¿Y qué hace? Manda a llamar a Pablo y a Bernabé. O sea, ahí ya te está dando una indicación. Alguien de buen corazón quiere escuchar el evangelio. Pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Viste la situación? Hay alguien que de pura maldad quiere oponerse a que alguien con un corazón bueno escuche el Evangelio para ser salvo. Y la respuesta de Pablo es, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. O sea, fíjense que Pablo no estaba andando en la carne, estaba lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué pasaje tan impresionante, o sea, no quiero que se preste para malas interpretaciones donde uno ande maldiciendo a todo el mundo y sí, entonces sí, eso lo haga sentir a uno bien, no. sí, Lo sí, que pasa es que el procónsul quería oír el evangelio y alguien con unas artimañas terribles quería impedir la salvación del procónsul. ujú, ¿Recuerdan ustedes la parábola de la oveja perdida o de la perla de gran precio? Que Jesús mismo decía que el buen pastor quería recuperarla, ¿cierto? A la ovejita perdida, sí, porque estaba extraviada y quería tenerla en su rebaño. Pues fíjense ustedes cómo es de celoso Dios, que cuando alguien quiere oír el Evangelio, alguien quiere ser salvo, fíjense ustedes cómo se comporta el Señor. Es decir, aparta a esa persona que perturba el mensaje, que no quiere que el otro oiga, lo aparta y lo hace con un poder tremendo, pero no lo mata, ¿ok? Ese es un concepto que pues muchas veces no se predica. Yo sé que no se predica mucho, pero existe en las escrituras. sí, Entonces uno cuando predica el evangelio puede tener mucha confianza de que si alguien quiere escuchar el evangelio y te manda a llamar y empieza a haber una oposición así, pues satánica, tú puedes usar poder sobrenatural para que esa oposición se quite. A eso es a lo que voy. ¿Okay? Estás revestido realmente de poder y de autoridad. Entonces sí vas a poder cumplir ese deseo del corazón del Señor de rescatar a los perdidos. No va a ser simple para palabrería, no van a ser cosas como románticas, ¿cierto? Ay, es que voy por los perdidos. No, es que estás revestido de poder.
Ese es el punto. Y cuando alguien está por ahí perturbando las cosas, tú puedes de verdad usar lo sobrenatural de Dios. Esto para mí es súper interesante. O sea, a uno no se lo enseñan así, a uno le enseñan a maldecir a la gente, pero el propósito real es alcanzar a aquel que quiere ser salvo y que quiere escuchar el Evangelio, porque está en el corazón mismo del Señor salvar a los perdidos. ¿Ok? Entonces él va a usar lo sobrenatural de él para cumplir con esa tarea. No se va a decir, no se va a sentir como, bueno, pero es que allá tiene una reunión de brujos, entonces no se les puede predicar el evangelio, eso está dificilísimo llegar a ese pueblo porque todos son brujos, no puedo ir, ¿cierto? Y Ajá. empiezan con sus trucos, no, no, sí Mm. puedes Sí, y de señor, sí, sobra, ¿no? señor. Porque el Señor está contigo, Poderoso. va como poderoso gigante delante de Sí, ti. sí, sí. Entonces, es para eso es que estoy citando pues estos versículos, para que sintamos mucha confianza cuando Él nos llama a predicar el Evangelio a Sí, alguna señor. parte o a alguien, Poderoso. que de verdad vamos con Él. Entonces debemos entender que puede haber resistencia a recibir el Evangelio, eso es normal. Por ello la motivación y determinación para hacerlo debe ser muy sólida. Es decir, en el caso del procónsul, Pablo hubiera podido decir, no, pues si las cosas son así, imagínense el diablo poniéndoseme, no, yo qué voy a hacer, ¿cierto? Eso debe ser que Dios no quiere, ¿cierto? No, sino que la determinación de Pablo era ir por los perdidos, por los que de verdad tenían un corazón para Dios. Le pasó un poquito parecido a Pedro con Cornelio, ¿no? O sea, a pesar de que eran gentiles, pero Pedro va. Y el Señor le da esa revelación a Pedro de no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, fíjense ustedes que ser determinados para predicar el Evangelio es necesario. Como no desmayar, no desanimarnos, no menospreciarnos a nosotros mismos, porque preciosos son los pies de los que predican las buenas nuevas. Entonces, si estamos llevando las buenas nuevas, si hay un mensaje que es el Evangelio de salvación para todo el mundo, entonces es algo valioso y uno debe tener la intención de todo corazón, con todo su ser, de llevarlo cuando alguien lo necesite. O sea, para las que sea, dicen por acá, ¿no? O sea, lo que sea, como sea, así, echados para adelante, sí, esa es la actitud correcta. Entonces, en ocasiones puede haber alguien que quiera impedir que otros oigan y es posible hacer algo al respecto, ¿cierto? Ahí lo vimos en el caso de Pablo con el procónsul. O sea, sí se pueden hacer cosas. No es que no, es que él es bueno, esa persona es buena, es que él quiere conocer del Señor, pero es que su familia es tan mala, es que no lo dejan ir a la iglesia, es que no, ¿cierto? Como que uno pone todos los peros. Y aquí lo que nos está mostrando el mensaje es, no le pongas peros porque vas con el Señor, o sea, ahí llegas, ¿cierto? A eso te mandé, a salvar a los perdidos, ve, un poquito como Gedeón, ¿no? Él se consideraba pequeño y de poquita fuerza, pero el Señor le decía, ve, yo te mando, con esa tu fuerza, ve, que yo te respaldo. De eso se trata el mensaje, de ir con poder donde sea, a cualquier parte, sin importar el lugar o la persona, ni la oposición. Eso es. Entonces, por ejemplo, vemos que Dios puede desplegar tanto poder en ese interés por salvar a la gente, a uno solo, así como esa parábola de la oveja perdida, por uno solo, Él es capaz de desplegar un poder sobrenatural tremendo. Lo podemos ver en el caso de Felipe y el etíope. O sea, es que el caso de Felipe y el etíope es tremendo. O sea, le Sí, dice Dios a Felipe, váyase hasta allá. O sea, manda una persona, ¿cierto? Coja camino, vaya, vaya. sí, Y sí. Felipe hace caso, ¿cierto? Y lo siguiente que ocurre después de que le predica el evangelio, que se bautiza el etíope, fíjense ustedes ese poder sobrenatural de Dios. O sea, es como diciendo, si necesitaba que alguien le predicara el evangelio, Felipe está disponible, pero Felipe tiene que estar en otra parte. O sea, ya Sí, cumplió su tarea. sí. Entonces ahora lo tomamos y lo llevamos a Azoto. O sea, eso, yo creo que son como Poderoso. 60 kilómetros entre donde se encontró el etíope y Azoto. O sea, 60 kilómetros. O sea, Dios no se desgasta en su poder sobrenatural, no Poderoso. se mide en su poder Poderoso. sobrenatural cuando está interesado en alguien, Sí, sí, sí. ¿cierto? Para que alguien oiga el Evangelio, lo despliega completo.
esa confianza muchas veces no está en nosotros y uno dice, pero ¿será que Dios iba a estar conmigo? ¿Será que sí puedo ir a hablar? ¿Será que sí puedo ir a decir? O sea, Hmm. sí, sí puedes, Sí, sí. señor, sí, Dios sí señor, está contigo de una manera descomunal, desbordante, vamos a sí, decirlo sí, así. señor. Entonces, pues esos casos suceden. Y cuando sucede con Pedro, que le dice que vaya a predicarle a Cornelio, entonces no escatima en darle una visión tremenda, pues a Pedro, Hmm. para persuadirlo Sí, y que vaya. Y cuando llega Pedro allá, ni siquiera tuvo que bautizarlos en el Espíritu Santo, sino que se puso a compartir el Evangelio y esta gente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Es como para confirmar que Dios sí quiere bautizarnos en el Espíritu Santo. Es su sí, deseo, es su anhelo. O poderoso. sea, uno no debería tener temor de orar por el bautismo en el Espíritu Santo hacia un nuevo creyente. Porque ahí en esa historia te está confirmando que el más deseoso de que el bautismo en el Espíritu Santo se cumpla es Dios mismo. Ni le tienes que rogar, literal, ¿cierto? La historia de Cornelio es literal, no tuviste que rogarle para que Dios derramara de su espíritu sobre la gente. Entonces esas reuniones de hoy derrama de tu espíritu y que tu gloria venga, o sea, yo digo, pero por favor, si el más interesado en que se derrame la gloria es Él, o sea, tú es más bien como pide y recibe o alégrate en que ya viene el Sí, espíritu sí, sobre ti, cualquier cosa de esas, ¿no? En lugar poderoso. de esa actitud como tan religiosa. No, es que Dios quiere que el Espíritu de Dios repose sobre nosotros. Sí, señor. Estas son actitudes totalmente distintas. Sí, El sí. poder de Dios pues también se muestra cuando tú ves que Pablo es encarcelado y él se pone a cantar y se abren las puertas, hay un temblor y lo liberan. Sí. O en Pedro y Juan que son encarcelados y un ángel, bueno, ahí no es Pedro y Juan, ahí la verdad son todos los apóstoles los que captura el rey, los mete en la cárcel y a los 12 los libera el Señor, manda ángeles y los libera. Y luego otra vez Pedro estuvo 2 veces en la cárcel y 2 veces liberado por un ángel. Tremendo, ¿no? O sea, Sí, es como diciendo Dios, es que sí quiero que prediques el evangelio que te enseñé. O sea, sí, estoy sí. contigo definitivamente. O Poderoso. sea, como que ningún arma forjada contra ti prosperará. Es más o menos lo que le estaba diciendo el Señor. O sea, Ujú. tú predica el evangelio y yo me ocupo de todo lo demás. Eso es Amén. de gran consuelo para uno, ¿no? Porque uno sí se pone a fijarse en montones de detalles de si tiene, de si no tiene, de si está capacitado, no capacitado, de si hizo el curso, de si fue a la reunión de ministros, de si fue a tal parte a que lo ungieran. Y aquí la cosa es como el Señor te manda, ¿cierto? O sea, te envía y no solamente te envía, sino Él está contigo Poderoso. como poderoso gigante. Voy a Sí, recalcar sí. eso, Amén, amén. poderoso gigante. Entonces eso nos va a dar mucha confianza cuando prediquemos el Evangelio, porque ya no somos nosotros solos. El Todopoderoso está con nosotros, Jesús mismo está con nosotros. Sí, señor. Poderoso. La palabra que Él dio, Él la va a confirmar. Entonces tenemos el caso de enojados cuando ven el poder de Dios, que ya lo habíamos mencionado con Douglas. Eh, es bien interesante eso, porque acabamos de hablar de que va a haber mucho poder de Dios, ¿cierto? Y la gente se puede enojar, increíble. Se enojan incluso si te meten a la cárcel y el Señor te libera. Eso también los va a enojar. O sea, sí. Pero uno, ¿cuál es la confianza que uno puede tener ahí? Uno dice, es que de verdad es como, ya no soy de este mundo, pero estoy en este mundo. Y lo que tengo es el reino de los cielos se ha acercado. O sea, es como si estuvieran peleando contra Dios mismo, ¿cierto? Sí, sí, porque es que Dios quiere que tú lleves el mensaje. Entonces, Él te va a respaldar tremendamente. Por supuesto, cuando uno tiene esa actitud correcta, ¿no? Dice que Dios mira de lejos a los altivos y soberbios, pero que da más gracia a los humildes. O sea, cuando somos humildes, nos da más gracia. Eso si nos mantenemos así, yo creo que las cosas van a funcionar bien. No es porque, oh, es que mira, yo soy tan importante para el cuerpo de Cristo que Dios hace todo esto para mí. Entonces ahí ya creo que uno va a empezar a fallar, se le va a resquebrajar el corazón, va a creer que uno es
de una categoría distinta y no es así. Es solamente que es Dios queriendo operar a través tuyo. Es eso. Bueno, entonces una vez que escuchan el Evangelio, vieron señales, vieron prodigios, vieron milagros tremendos, quieren seguir a Cristo. O sea, tú hiciste las señales, vamos a ponerlo así. Tú les predicaste todo el evangelio que te sabías, de la gracia, estudiaste, renovaste tu mente y no les metiste ninguna doctrina falsa. Y entonces esta gente quiere seguir a Cristo. Y están milagros, ¿no? O sea, resucitaste un muerto, sanaste a alguien de cáncer, un leproso, cualquier cosa de esas. Entonces, ahí no termina todo. Qué curioso, ¿no? En la predicación del Evangelio no todo llega hasta ese punto de lo sobrenatural. Hay otra parte que también es sobrenatural, pero se ejecuta en el tiempo, diría yo. Eh, ¿Por qué? Porque es que cuando la gente recibe al Señor, vamos a pasar a ese lado positivo, que ya se persuadieron. O sea, hablaste unas palabras tremendas, ¿cierto? Una sabiduría impresionante como la de Esteban, demostraciones del poder. Y la gente que lo está recibiendo, ¿sabes? Es tremendamente carnal. Sí, pues apenas han nacido de nuevo y son carnales. Entonces, tú les quieres enseñar el Evangelio, ¿cierto? De una manera más precisa, enseñarles todo lo que Jesús enseñó y te vas a encontrar con que la gente es necia, es insensata, es tarda para oír, es dura de corazón, andan vagando en sus corazones, son rebeldes, les cuesta mucho de lado dejar su ego, andan en los afanes del mundo, tienen todos los defectos posibles que les impiden realmente el conocimiento de Dios. Aprecian las ideas mundanas, las religiosas, las científicas, las políticas, todo eso más que el Evangelio. Sí, Y sí, ese es otro punto importantísimo, ¿no? Porque uno dice, pero Dios, ¿qué estoy haciendo? Mira todo el mensaje que les di de salvación, mira las señales. Y esta gente, sí. ¿qué? ¿Cierto? Prefieren, Bueno, es que así son. Recuerden a, sí, recuerden a Jesús con sus discípulos y sus apóstoles, ¿no? Muchas veces Jesús pone en evidencia que eran tardos de entendimiento, que eran duros de corazón, que no entendían. A muchos de ellos se les aparece después y todavía como que no entienden, después de que resucita y no entiende. Bueno, eso nos da el marco para ver cómo son las personas, cómo somos los seres humanos. mm, Los seres humanos somos difíciles, tremendamente sí, difíciles. Entonces, uno cuando predica el Evangelio, como lo que quiere es llevarlos a crecer a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, fíjense que el mensaje de la gracia es de perfecto que daría Jesús. Las señales, milagros y prodigios no son suficientes. Nos hace falta otra parte que yo diría que es como la otra mitad, y es enseñarles, es llevarlos a que crezcan, a que entiendan las escrituras, y ahí es donde uno necesita montones del Espíritu Santo, pero en los frutos, sí. ¿ves? Ya no son las señales porque ya están persuadidos, ¿cierto? Ya no es que tú te sepas del mensaje de salvación, sino es que necesitas instruirlo en todas las demás cosas. Y ahí sí, si no tienes paciencia, longanimidad, amor, entonces pues el niño recién nacido, ¿cierto? El nacido de Mm, nuevo, sí, señor. pues se va a frustrar o si tú dices, no, esta gente es mala, ¿no? No, no es que sean malos. Bueno, es que sí son así, pero no importa. Ese es el punto. Sí, Uno tiene que llevarlos más allá, a esa transformación, por la renovación del entendimiento. A eso es a lo que uno tiene que llevarlos y ese sí toma más trabajo. Yo creo que parte de la frustración de algunos pastores es que creen que inmediatamente cuando la gente nace de nuevo, entonces ya todos los seres humanos tienen que ser buenos, ¿cierto? Todos los que nacieron de nuevo, todos los que van a la iglesia tienen que ser buenos, entendidos en las escrituras, que tienen discernimiento, y no es así. La verdad es que son difíciles. Las personas que nacemos de nuevo, recién somos muy difíciles, porque estamos en ese proceso de transformarnos de esa vieja criatura,
aunque nos hayan bautizado y aunque estemos sepultados juntamente con Cristo, todavía tenemos un mal carácter, tenemos malas actitudes, tendemos a ser rebeldes. Ese punto hay que aprender a tratarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Entonces dice por acá en Tito 3:2, dice, para mostrar cómo es que somos nosotros, dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es decir, que un creyente que nace de nuevo, ya pasaron las señales, ya pasó el mensaje de salvación y lo tienes ahí, es de Cristo. ¿Y sabes cómo es? Es aborrecible, ¿sí? Se porta mal, tiene malicia, tiene envidia, tiene sus propios deseos, ¿cierto? Así somos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y son de la carne, entonces andan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, así somos, ¿cierto? Bueno, cuando nacemos de nuevo y empezamos a ir a la iglesia, así somos. Entonces, la tarea de un pastor, de alguien Sí, que señor. quiere predicar el evangelio, Ujú. ¿cierto? Y formar a los otros, él tiene que entender cómo es la cosa, cómo es el panorama completo. Ajá. Tiene que entender, bueno, es que ya no voy a poder pasar mi mano por encima de ellos, echarles aceite y que se les desaparezca la contienda, la herejía, la disensión, la borrachera, la orgía. No pasa así, ¿cierto? Uno tiene que disponer de otras herramientas que te da Dios para que esas personas sí sean transformadas. Sí, Entonces, señor. ¿cómo lo hacía Jesús? Entonces dice así, que es el amor y los frutos del Espíritu. Dice Poderoso. más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que teniendo eso manifestado en uno, toda la carnalidad del otro no te va a impactar, no te va a frustrar, vamos a decirlo así, ¿cierto? No te va a decir, no, esto del ministerio es la locura, miren eso, miren lo que pasó, resucitó y ahora anda en la carne. Sí puede pasar. Sí, Alguna vez sí, yo me sí. encontré con Dwayne Sheriff, que es amigo de Andrew, Ajá, sí. en una conferencia en Florida. Entonces le pregunté, porque él había mencionado que en su iglesia habían orado por algunas personas y habían resucitado. Entonces le pregunté, ¿y qué pasó con estas personas? Entonces Dwayne me dice, pues mira, eso fue tremendo. Ella murió literalmente en la oficina donde estaba, en la iglesia. Inmediatamente empezamos a orar creyendo por la resurrección de esta mujer. Volvió, o sea, vivió, llegaron los médicos y vivió. Y que tuvo una experiencia así tremenda en el cielo, unas cosas impresionantes. Ujú. Y Dwayne me dice, lo asombroso es que después de un tiempo, esta mujer se apartó totalmente de la iglesia y del evangelio. Se volvió a vivir en la carne. O sea, es increíble, ¿no? O sea, los milagros no son suficientes muchas veces para lidiar con otra parte de nuestro ser, que es la Ujú. carne misma, ¿no? Nuestras ideas y nuestros Ujú. pensamientos. Entonces, necesitamos echar mano de esto, Sí, de sí. paciencia, mansedumbre. Jesús muchas veces hizo milagros y la gente no se arrepintió. Ay de Ujú. ti, Corazín, Betsaída, porque si Así los es. milagros que se hubieran hecho Así es. acá, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, se habrían arrepentido. Es bueno, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Algunos dicen como endurecer la piel, Sí, porque puede pasar, definitivamente puede pasar eso. No es para frustrarnos de ninguna manera, sino es entender un poco cómo es la naturaleza humana, cómo es que funcionan los seres humanos. sí, señor. Dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, me sé el evangelio al derecho y al revés, ¿cierto? Voy a ponerlo así.
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, puedo orar por el muerto y resucitarlo, puedo orar por el leproso, sanarlo, el de cáncer, sanarlo, el inválido y camina, el ciego ve. Y si no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido. Entonces ahí es donde vamos a echar mano del amor. O sea, sufrido es que aguanta mucho, ¿no? Sí, en el amor de mantener a los otros en el camino a conocer mejor al Señor, en renovar el entendimiento, en el camino a que crezcan a la estatura de un varón perfecto. Dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo definitivamente quiere decir como, sí, yo tengo el evangelio, sí, yo sé cómo operar en milagros, sanidades y prodigios, pero este tipo no echa para adelante ni para atrás, está estancado, entonces qué jartera. Pero no busca lo suyo quiere decir que se empieza a ocupar de los otros, a ver cómo logra que los otros tengan entendimiento, que fue la tarea que hizo Jesús. Eso fue lo que él hizo con sus apóstoles. Una y otra vez los corregía, una y otra vez les enseñaba, una y otra vez les aclaraba cosas, les hablaba de la profecía, les hablaba de las cosas del cielo, del reino de los cielos. Eso hace alguien que predica el evangelio. O sea, tiene que tener esas capacidades. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces vemos que el Señor sí nos ha equipado, porque el amor del Señor se derramó abundantemente en nuestros corazones. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, si tienes amor, cuando predicamos el Evangelio, sí tenemos amor. Y aparte de eso, tenemos los frutos del Espíritu. Entonces, teniendo estas, digamos, cuatro cosas, voy a decir tres, en realidad tres. Tenemos dones, ¿cierto? Milagros, señales, prodigios, el mensaje correcto de salvación. Y lo otro que nos va a ayudar montones Amor. es tener los frutos del Espíritu. Sí, El amor ahí incluido, ¿cierto? sí, sí. Y con esas tres sí vamos a poder funcionar bien predicando el Evangelio. Entonces el rechazo de la gente no nos va a doler, cuando alguien nace de nuevo y se va, no Poderoso, nos va a doler, ¿cierto? poderoso. No nos vamos a tomar la ofensa para nosotros, sino que vamos a poder obrar de la manera como Jesús operaba. Él no se ofendía pues por esas cosas, sí corregía a la gente, pero no se ofendía porque uno empieza a entender, es que la gente de verdad está tan en las tinieblas, su naturaleza caída está tan activa, pero yo los quiero rescatar. Y la manera es con mansedumbre. Así era como lo hacía Jesús, ¿cierto? Sí, así lo hacía, con una paciencia inmensa. Y si uno lo ve en la vida de uno, él también ha sido de una paciencia inmensa, porque hay principios que uno tergiversaba, pervertía, distorsionaba de la escritura, ¿no? Y uno creía que predicaba el evangelio, y uno tenía todo chueco, todo desbaratado, y uno conviértanse a Cristo, y con un evangelio más malo, pues que, ¿cierto? Tóxico. Sí, sí, Y el claro. Señor pacientemente, ay, no, mira, es que la Biblia no dice eso, fíjate qué es lo que dice, mira esto, mira otro, y nos lleva mucho tiempo poder renovar el entendimiento Ujú. conforme a lo que Jesús nos quiere enseñar. A los apóstoles les pasó, Sí, ¿cierto? No es un proceso instantáneo, inmediato, sino ahí es donde se aplica la longanimidad de parte del Señor. poderoso. También uno puede meterse en eso, sí. Longanimidad sirve para eso, para ayudar a la gente a crecer en el Evangelio. Entonces, nos vamos a encontrar con situaciones así por montones, como que tú hablas de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y Mm. por ahí se levanta alguien en la reunión, no, es que sí, es que el pecado, ay, si no les decimos del pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no se van a corregir? Y te arma pues el cuento. Y si dices que el Espíritu Santo está en nosotros, entonces dices, Sí, no, pero ¿cómo así? El Espíritu de Dios, no, hay que tener reverencia, hay que cantarle, hay que esto, ¿cierto? Y uno, bueno, sí, pues, sí, sí. ok, sí, siempre van a haber personas así y se pueden enojar contigo, se pueden volver tus enemigos, pueden decir que tú eres un apóstata porque dices que el Espíritu Santo está reposando en ti todo el tiempo. Claro, se van a enojar Claro, tremendamente. claro, claro. Sí, entonces dice, Pablo no decía que el amor sea un sustituto de los dones, sino que el amor es lo que le da sentido a los dones. Mm, El amor que lleva arrepentimiento, ese es el que sirve. Eso sí, es la benignidad de Dios que guía el arrepentimiento, la suma del poder y un interés genuino por la salvación del otro. Eso es la benignidad de Dios, que se ve claramente en Jesús.
O sea, Jesús está supremamente interesado en salvar a la gente, no en que asistieran a la iglesia, ¿no? No, sino en salvarla, en que fueran transformados realmente, y para eso usaba continuamente su palabra, con la palabra quedaban limpios, y utilizaba su poder para que la confianza de ellos no estuviera simplemente en las palabras persuasivas, sino en el poder de Dios. Entonces vemos que esas herramientas para nosotros también van a ser supremamente útiles. Jesús jamás prescindió de los dones, el poder de Dios para atraer a la gente. Nunca, nunca dijo, no, es que vamos a hacer una reunión de amigos y ahí vamos a compartir el Evangelio, pero no vayamos a orar por nadie, porque es que eso ya pasó, eso no sirve. Lo que sirve es ser amigo de la gente. No, él hacía ambas cosas, ¿cierto? Amistad y poder sobrenatural. Desde su nacimiento hasta su resurrección siempre estaban las dos cosas combinadas. La palabra, el mensaje, el evangelio y poder de Dios. Entonces, cuando uno lo entiende así, uno que puede esperar, si Él es el que te envía a predicar el evangelio, entonces, ¿qué puede esperar uno? Pues que existan ambas cosas, que exista tanto esa palabra de revelación de las cosas espirituales como poder de Dios. Dice en Romanos 2:4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Tres cosas, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces fíjense que las herramientas del Señor sí son longanimidad, paciencia, benignidad y poder de Dios. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, va a ser una constante en nosotros, poder de Dios y también conocimiento del mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cómo lidiar con un converso insoportable? Sí, porque existieron. En la Biblia aparece alguna historia. Dice en Hechos 8:13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Simón es el mago, ¿no? Al que le llamaban el gran poder de Dios en Samaria. Entonces, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le pasó a Simón? Simón vio las señales, creyó y fue bautizado. Cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes qué curioso. Simón creyó en el Evangelio. Simón fue bautizado. Simón era mago, o sea, su vieja naturaleza no se había renovado. Y vio esas señales que hacían los apóstoles, y desde su vieja naturaleza quiso tenerla, con lo que él conocía. Entonces, ven la importancia de enseñarle a la gente, o sea, cómo es que funciona realmente el Evangelio, para que se despeguen de esa vieja manera de pensar, que siempre está equivocada. Eso es la corriente del mundo. Es necesario enseñarles todo el consejo del Evangelio para que no caigan en echar mano de su vieja naturaleza, de sus ideas que son del mundo, de sus ideas caídas. Y ahí Pedro estaba reprendiendo a un hijo de Dios. Seamos honestos, ¿cierto? O sea, y lo reprende con severidad, ¿cierto? Le hace el reclamo justo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que siempre va a pasar que si no instruimos correctamente a la gente en todo el consejo del Evangelio, pues nos van a salir con unas cosas así terribles, ¿sí? Porque su mente no ha sido renovada. Entonces, ahí nos muestra que la tarea de uno como predicador del Evangelio no se queda solamente en predicar salvación en Jesús, en hacer milagros y prodigios, sino en enseñar todo el consejo del Evangelio. Son tres cosas y es definitivo. Si no, los creyentes van a tener una vida que, como dice ahí, pues dice que anda como en prisiones de maldad.
se lo dice Pedro, ¿no? A Simón. Es imprescindible que nosotros podamos enseñar correctamente el Evangelio a las personas. ¿Qué tenemos entonces? Corregir con paciencia continuamente hasta donde sea posible. La primera opción siempre será con paciencia y con doctrina. Dice en Timoteo, 1 Timoteo 5:2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, la técnica, digámoslo así, para corregir la doctrina, pues debería ser la paciencia, ¿no? Dice con toda pureza. O sea, es como la nobleza. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestras herramientas son paciencia, amor, los frutos del Espíritu y la doctrina. Sin doctrina, esto se nos puede salir de las manos, porque alguien puede llegar con una revelación, como sucedió con el que fundó la secta de Solo Jesús. El que la fundó asistía a las reuniones creo que era Amy Simple McPherson o la señora Woodward Ether. Entonces, en ellas dos se daba una práctica que era caer en el espíritu. Y ellos no le ponían ningún control. Entonces lo que decían era, no, es que el Espíritu Santo está tomando el control de la reunión, y empezaban la gente a hablar en lenguas, podían profetizar y nadie corregía la profecía. Entonces este fundador de la secta de Solo Jesús se levantó a decir que él tenía una nueva revelación y no fue corregido, porque a ellas les faltaba, tanto a Amy Simple McPherson como a María Woodward Ether, les faltaba doctrina. Sí. Entonces, fíjense ustedes que Sí, si uno señor. no está atento, si uno no está armado con todas las armas, ¿cierto? Equipado con todo lo que tiene que estar, uno, aunque tenga buena voluntad, puede propiciar que surjan incluso herejías. Sí, señor. Es importantísimo tener doctrina, Sí, y la señor. doctrina muy clara, y procurar no pensar más allá de lo que está escrito, para que no nos envanezcamos, decía Pablo. Entonces, ahí podemos ver que cuando uno predica el Evangelio, uno tiene que estar mirando hacia adelante todo lo que puede venir, porque quién quita que alguno de ustedes, ya todo equipado, ¿cierto? Todo con el conocimiento del Evangelio, empoderado pues por el Espíritu, se pone a predicar, y si no sabe que la doctrina es esencial para evitar que las cosas se salgan de control, pero se queda con el poder y con las señales y con que Jesús salva, no por obra, sino por gracia, entonces puede crear una congregación bien complicada. Sí, sí. La idea no es esa, sino que la idea es que nosotros podamos ser sanos en la fe, como dice por ahí, uno de los requisitos a los obispos, sanos en la fe, es decir, que sepamos muy claramente la doctrina y que podamos transmitirla a los demás cuando sea necesario, corrigiéndolos si es necesario. Pues eso era lo que quería compartirles en el día de hoy. Muchas gracias, Douglas. No, Jorge, gracias a vos. Mira, poderosísimo. Mira, ahorita que decías vos eso, esa última parte de la doctrina, digamos, ¿verdad? Si no hay esas cosas, a veces estamos en nuestras reuniones, a veces estamos más a veces apegados a ciertas señales y ciertas cosas, ¿verdad? Y se nos olvida la parte fundamental, ¿verdad? De la doctrina del Evangelio, la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Y se nos olvida esas cosas y no es de extrañarse que últimamente, digamos, yo hablo del casi que los últimos 40 años más o menos que he estado en esto, me he dado cuenta de eso, ¿sí? De repente comienzan a decir cada cosa, cada cosa, y comienzan a escribir libros de esas cosas, y la gente sigue los libros y sigue esas enseñanzas y están y cada día más lejos de Cristo, ¿sí? Han formado hasta denominaciones, organizaciones religiosas que han ido cada vez más lejos de Cristo, cada vez más lejos.
y no hay corrección. Y algunos, mira, lastimosamente no quieren, no les interesa corregirlo, ¿sí? Porque no les interesan, ya no les conviene. La venta de sus libros se han disparado. Incluso, no, en serio, yo no sabía muchas de estas cosas, pero fíjate que en Estados Unidos hay muchas personas famosas, ¿sí? Especialmente algunos pastores famosos, que de repente, por no dejar de vender productos, ¿sí? Sus libros y todo, han dejado que otras personas escriban cosas y pongan el nombre de ellos como que si ellos lo hubieran escrito. ¿Sí? Yo no sabía eso hasta que un día hablando con un editor en Estados Unidos fue que supe eso, ¿sí? De que personas usan el nombre de los famosos para poder vender su libro, ¿verdad? Y a veces los leen a ver si y como solo le pasan por encimita y, sí, está bien, dele, ponga mi nombre ahí. Y no se dan cuenta que a veces han sido con cosas mira, diabólicos, animal diabólico, ¿sí? Bien carnal y han supuesto que eso es un mensaje de Dios para la humanidad y es totalmente lo contrario, ¿verdad? Así que poderoso, poderoso, de tener cuidado, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, le decía, cuídate de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. A veces pensamos que no tenemos que cuidarnos y que solo tenemos que predicar y predicar, ¿sí? Podemos decir 1000 sermones y nunca haber predicado el evangelio. Uh-huh. Y a veces es por eso cuídense de ustedes mismos y de la doctrina, cuídense de eso. Ahora que estamos hablando de eso de la persecución, fíjate que leyendo las escrituras me encontré con la contraparte, digamos, a veces nosotros nos fijamos es que me están persiguiendo, me están diciendo cosas, me están atacando, uno lo ve desde este lado, ¿verdad? Pero curiosamente me encontré en las escrituras la contraparte, la otra parte de la moneda, ¿verdad? ¿Qué dicen aquellos que persiguen? ¿Sí? En qué se enfrentan? ¿A qué se enfrentan esas personas? Y lo encontré en Hechos, capítulo 5, ¿verdad? Después de que el apóstol Pablo estaba hablando del arrepentimiento de pecados, el apóstol Pedro era, Pedro y otros estaban hablando sobre el perdón de pecados, ¿verdad? El arrepentimiento, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces, comienzan los contrarios, comienzan a hablar cosas. Y entonces dice, versículo 33 del capítulo 5, ellos oyendo esto, el mensaje, ellos oyendo el mensaje, ¿verdad? De Jesucristo, se enfurecían y querían matarlos. Nada menos, ¿verdad? O sea, no se querían insultarlos o algo, o no darles ayuda económica o algo, no querían matarlos. Versículo 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, ¿sí? Estamos del otro lado, ¿verdad? O sea, no de los perseguidos, sino de los perseguidores. Dice, un doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Se les dijo, bueno, lo estaban acusando, querían matarlo. Entonces, bueno, sáquenos un momentito, quiero hablar con ustedes, los que lo están persiguiendo, los que hablan en contra de ellos. Y les dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, vamos a ver, si en un momento dado sí tienen que confrontarse. Si entre ellos, escuchen, lo que estamos haciendo será bueno o malo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Entonces, dice, tengan cuidado, les dice este hombre muy respetado, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto. Bueno, me imagino que lo mataron también los mismos que querían matar a Pedro y a todos los, sí, ya lo habían matado. Dice, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Ok? Versículo 37. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Así que vemos de que se levantan y se levantan y se mueren, se levantan y se van hombres, ¿sí?
¿sí? Y dice, después en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, ¿sí? Y con razón decía Jesús, hey, algunos de ustedes los van a arrastrar, cuando vengan estos engañadores, algunos de ustedes los van a arrastrar, ¿sí? Así que tengan cuidado de lo que escuchen, ¿verdad? Dice, y se llevó mucho pueblo. Pereció también él. Me imagino que estos mismos fariseos también lo mataban. Eran unos asesinos, parece ser, ¿verdad? Que eran unos gángster estos, ¿verdad? Y dice, y después, ¿verdad? Pereció él y todos los que lo decían también fueron dispersados. Y ahora viene lo que él dice. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Hombre muy sabio, ¿verdad? Se desvanecerá, dice. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. Y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces me llamó mucho la atención porque me imagino que en esos círculos también tiene que haber discusiones de ese tipo, ¿sí? Donde están diciendo, hey, ¿estás seguro que quieres oponerte a estas personas? Mira lo que está pasando, ¿sí? Es una obra, miren, la gente se está sanando, la gente está transformando, la gente está siendo cambiada, ¿sí? Salvada. Entonces, cuidémonos de no hacer las cosas, ¿verdad? De dañar a estas personas y viéndonos nosotros luchando contra Dios. Y yo sé, a algunos ya no les importa eso. ¿Sí? Algunos ya no les importa. ¿Qué me importa? Yo, con tal de sacar a esta persona del camino, lo voy a hacer lo que sea. ¿Sí? Pero me encanta cuando dice, si es de Dios, no lo van a poder destruir. Poderoso. Así que si predicas el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino de Jesús, nadie va a poder detenerte. Nadie va a poder apagarte. Nadie va a poder hacerte nada. Y aun si te mueres, eso va a seguir. El evangelio va a seguir. No se va a detener, mi hermano. ¿Sí? A veces nos creemos como que si nosotros no estamos nada, todo eso se va a detener. No, con otros sí, con los que no predican el evangelio, como estos otros, Peus y el otro, ¿cómo se llama? Bueno, ya ni sé cómo se llama esos, porque ya no están. Entonces, digo, cuando se fueron estos, se acabó todo. Pero si estamos predicando el evangelio, aunque no haya nadie, dice Jesús, las piedras mismas van a hablar. Poderoso, poderoso, pero Dios quiere que usted sea el que lo hable, ¿sí? Así que Él va, como decía Jorge, te va a dar todas las herramientas para poderlo hacer y va a desatar todo el poder del cielo, ¿sí? Todo el poder del reino de Dios para estar contigo, con poder, con señales, con milagros. Poderoso, poderoso. Y yo doy gracias a Dios y me alegro ser parte de ¿sí? De este plan maravilloso de Dios de llevar la reconciliación al mundo. ¿Sí? Poderoso. Comentarios antes de irnos, algún par de comentarios, si alguien tiene algún comentario por ahí. Ya saben, solo abran sus micrófonos o levantan la mano para verlos por acá, para darles la oportunidad, el chance de hacer eso. Pastor Arley, bienvenido allá en Heredia. Gracias. Bendiciones para todos. Amén, amén. Eh, Me gusta mucho estas enseñanzas. El pastor, eh, hermano Jorge, está maravilloso. Felicitaciones, hermano, y está de más decirle que no, que siga adelante, porque todavía me imagino que tendrá más enseñanza, hermano, pero gracias a Dios porque hay muchas cosas que corregir y como dice la palabra de Dios, bueno, solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Y esto a través de la palabra de Dios. Sí, señor. Gracias, hermanos, bendiciones. Sí, señor. Poderoso, poderoso. Sí, señor, sí. Y miren, um, toda la intención y el propósito por la que hacemos todas estas enseñanzas y compartimos estas verdades es porque, mira, ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Equipar a los santos para la obra del ministerio, equiparlos, prepararlos, ayudarnos mutuamente como amigos. Uno de estos días, no sé cuándo, uno de estos días vamos
a tener un espacio abierto para escuchar los procesos por donde han pasado algunos, ¿sí? Y poderles animar ¿verdad? Al menos guiar por algún lado cómo salir de algunas situaciones en las que algunos están, ¿verdad? Algunos pudieran estar, algunos ya se han liberado de todo eso, como yo ya me liberé de un montón de cosas que de verdad, que antes era una gran preocupación, ¿sí? Ahora ya no. Ahora cuando yo me doy cuenta que la obra es de Dios y que la iglesia es de Dios y que él es el que es la cabeza de la iglesia, no yo, y que Él es el que está al frente, ¿sí? Y Él va a ser el que está edificando su iglesia y que nosotros somos sus colaboradores en el ministerio. Entonces, muchas de las cosas ya yo vivo muy en paz y muy tranquilo, ¿sí? Y entonces me aseguro de llevar el evangelio a las personas y que el evangelio haga su trabajo, ¿sí? Ese evangelio, el Espíritu Santo con el evangelio y los dones, como decía Jorge, todas esas cosas, dejarlos fluir, déjelo fluir. No es con su propia fuerza, no es con sus fuerzas, sino las fuerzas que da el Señor, las fuerzas que vienen del Señor, ¿sí? Como decía en las Escrituras, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu Santo de Dios. Poderoso, poderosísimo. ¿Alguien más? ¿Un comentario más? Y luego cerramos. La próxima semana vamos a estar compartiendo, sí señor, Pastor Dani, uno de estos días vamos a, creo que la próxima semana vamos a estar hablando de algunos detalles acerca de la predicación y la enseñanza, ¿sí? Cómo ubicarlo y cómo trabajarlo ya con los creyentes y los no creyentes, ¿verdad? Y así que vamos a hablar un poco más de eso la próxima semana. Pastor Dani, bienvenido allá no sé dónde estás ahorita. Gracias. No sé dónde estás. ¿Estás en Ecuador o Salinas. estás en Carolina? Salinas. En Salinas, estás en Salinas. Ok. Salinas. Poderoso, ya regresó. Bienvenido entonces a Sí. Salinas de nuevo. Bueno, siempre, como dijo Gerardo, agradecido a usted, mi pastor Douglas, y a Jorge por estas enseñanzas que enriquecen la vida de uno. Y reflexionaba con lo que decía Jorge con respecto a que muchas veces nos hemos puesto en lugar de Dios. Yo digo con mucho respeto, muchísimo respeto y hasta temor, pero dejamos de ser los predicadores, así dice el Señor, por el Dios me dijo, Dios me habló, como mostrándose que a Dios le habla solamente al predicador y no al pueblo. Y esa parte es la que a veces nos pasa. Somos los que cargamos a Balaam. A veces prefiero hacer ese burrito que habla y no el sordo Balaam que no escucha, ¿verdad? Pero gracias, Jorge. De verdad, bendices con la palabra y Pastor Douglas, gracias por este tiempo de bendición para nuestras vidas. Sí, señor. Sí, señor. Gracias a vos. Gracias. Siempre es un gusto verte y ver a cada uno de ustedes nos alegra muchísimo, nos conmueve muchísimo, de verdad, compartir con cada uno de ustedes. Yo sé que cada uno de ustedes tiene sus asuntos que resolver ¿verdad? Y sus ministerios y todas sus familias y todo, pero que saquen un ratito para compartir con nosotros también es una edificación poderosa. Nos anima a seguir haciendo estas cosas y hacer las cosas bien, ¿sí? Así que un abrazo grande a todos. Los amamos. Gracias, Jorge. Nos vemos la próxima semana y a seguir creciendo en este conocimiento tan poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo grande a todos. Nos vemos la próxima semana. A seguir edificándonos. Bendiciones, Débora. Bendiciones, Pastora Swan, Armando, Doña Laureta, Ali, Fermín. Sí, ahí lo vi. Bendiciones, Fermín. pastor. Sí, amén, amén. Bendiciones a todos, a Freddy, a todos por allá, a Ali, que estuvo por ahí, sí, está ahí. Así que un abrazo grande a todos. Los amamos. Cuídense mucho. Manténganse saludables. Bendiciones a todos. Sí, manténganse saludables, comiendo bien, durmiendo bien, descansando en el Señor, fortaleciéndose en el gozo del Señor, que es la fortaleza suya. Sí, así que un abrazo grande. Manténgase en la fe,
en la gracia, sosténganse de la gracia de Dios fuertemente, ¿sí? Ahí está el poder que necesitamos. Así que un abrazo grande a todos. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.